¿Qué tal, queridas crocheteras? Bienvenidas a Nudo y Tejido. En el día de hoy vamos a tejer a Rapunzel de Enredados, la linda princesita que conquistó nuestros corazones y la que representa a muchas de nosotras. Esta linda princesita mide 18 centímetros. Este tutorial se va a dividir en 3 partes, siendo esta la número 1, donde tejeremos el vestido. Así que en los próximos videos tejeremos el resto de Rapunzel. Y ahora sí, pasemos con los materiales. En mi caso voy a estar utilizando este hilo de algodón marca Amigurumi de círculo de un grosor de 2 milímetros. Recuerda que si utilizas un grosor mayor o menor, el tamaño de tu amigurumi puede variar. Y utilizaré los siguientes colores: color piel, color amarillo sol para el cabello. Para las flores utilicé morado oscuro, rosa, blanco y amarillo oscuro. Para el corset, rosa claro, blanco para el farolado del cuello, violeta claro para la falda del vestido y este que sería el morado oscuro de las flores. En los ojos utilicé una hebra de color blanco y unas de color negro para realizar las pestañas, y el farolado de la falda también en blanco. Para tejer un ganchillo de 2 milímetros de grosor, marcadores de vueltas, una aguja lanera para coser, ojitos de seguridad de 10 o 12 milímetros, alfileres para sujetar todas las piezas, algodón o vellón para rellenar y por último una brocha y rubor o tiza para colocarle en las mejillas a Rapunzel. Y ahora sí, pasemos a la magia de tejer. Y por aquí te dejo las abreviaciones de algunos puntos en crochet que vamos a utilizar, ya que también voy a subtitular este patrón en pantalla. Y ahora sí, que comience el paso a paso. El vestido lo vamos a tejer de arriba hacia abajo, es decir que primero vamos a tejer el corset y luego la falda, siendo esto una misma pieza. Iniciaremos con color rosa, así que vamos a tejer un nudo deslizado. Y luego tejemos 28 cadenas. Una vez finalizadas, vamos a iniciar la ronda número 1. Tejeremos en medios puntos altos. Tejo mi primer medio punto alto. Y voy a continuar así en toda la ronda. Tejeré en total 26 medios puntos altos. Uno sobre cada cadena, así. Al finalizar cada ronda, giro el tejido y levanto 2 cadenas. Y continúo la siguiente ronda. Tejo 4 medios puntos altos, uno en cada punto, y seguidamente vamos a realizar la manga, es decir,
el agujerito por donde va a pasar el bracito. Tejo una cadena y ahora voy a saltar 5 medios puntos altos. Cuento 5. 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 engancho y continúo tejiendo. En el sexto punto. Y ahora voy a tejer 8 medios puntos altos. Como ya tejí el primero, me toca tejer 7 más. Luego de tejer los 8 medios puntos altos, vamos a realizar la otra manga de la misma forma. Tejo una cadena y salto 5 medios puntos altos. En el número 6 engancho la aguja y continúo tejiendo. Tejo 4 medios puntos altos, uno en cada punto. Ya tengo el primero, 2, 3 y 4. En esta ronda número 2 tendré un total de 18 medios puntos altos. Y así es como quedaría. Continuamos tejiendo y pasamos a la ronda número 3. Giro el tejido y tejo 2 cadenas al aire. Ahora, de la ronda número 3 a la número 5, vamos a tejer 18 medios puntos altos, uno en cada punto. En esta ronda vamos a tejer 18 medios puntos altos, uno sobre cada punto, incluyendo sobre la cadena que tejimos. Así que voy a tejer mis 3 rondas y ya les muestro a continuación. No olvides, al finalizar cada ronda, tejer 2 cadenas para comenzar la siguiente. Y este ha sido mi resultado. Tejí 3 rondas en total. Ahora vamos a cortar la hebra de color rosa porque próximamente vamos a añadir el color morado o violeta. Y también estaremos uniendo los 2 extremos para continuar tejiendo la falda. Pero antes de eso vamos a tejer las mangas y también el borde superior del cuello, el cual tejeremos ahora. Este es como un farolado que va en esta parte del cuello, que estará ubicado en las primeras cadenas que tejimos. Así que vamos a agregar color crema o blanco y vamos a tejer un anillo deslizado para crear una cadenita y agregarla aquí en las primeras hebras de la ronda número 1. Agregamos el color y tejemos una cadena. Seguidamente tejemos un punto bajo y luego 2 cadenas. En el siguiente punto, un punto bajo y luego 2 cadenas. En el siguiente punto, que sería en el medio de la cadena y el primer punto, tejemos un punto bajo y 2 cadenas. De nuevo un punto bajo y 2 cadenas. Un punto bajo
y 2 cadenas. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar toda la ronda. Tejeremos un punto bajo y una cadena. Vamos a tejerlo hasta finalizar toda la ronda o fila. Y así es como quedaría una vez finalizado. Aquí cortamos la hebra y ya estaría listo el farolado del cuello. No olvides esconder todos los restantes de hilo que van sobrando. Listo. Ahora pasamos a tejer las mangas. Vamos a agregar el mismo color del corset, el rosa. Tejemos un nudo deslizado para tener una cadena y esta la vamos a agregar en las mangas. Tejeremos sobre la ronda número 1. Vamos a ubicar de esta forma el corset y vamos a tejer de derecha a izquierda. Tejeremos esta manga primero, la derecha. Engancho la aguja y agrego el color de esta manera. Tejo una cadena, en el mismo punto que agregué tejo un punto bajo, en el siguiente tejo un medio punto alto y ahora 3 puntos altos, un punto alto en cada punto. Aquí ya tejí el primero, el segundo y el tercer punto alto. Luego de nuevo tejemos un medio punto alto, luego un punto bajo y para finalizar un punto deslizado o punto enano. Y listo, ya puedo cortar la hebra. Así es como quedaría la manga. Vamos a tejer la otra de la misma forma. Posicionamos el corset de esta forma y vamos a tejer de derecha a izquierda. Enganchamos el color, la cadena, tejemos una cadena y en este mismo punto tejemos un punto bajo. En el siguiente un medio punto alto. En los 3 siguientes 3 puntos altos, uno en cada punto. Dos y 3. Luego un medio punto alto, luego un punto bajo y finalizo con un punto deslizado. Y corto la hebra. Así es como nos quedarían las dos mangas. No olvides esconder los sobrantes de hilo que nos van quedando en todo el tejido. Y ahora sí, vamos a continuar con la falda. Así que vamos a agregar el color violeta. Tejo un nudo deslizado para agregar el color y en el último medio punto alto que tejimos voy a retirarlo de esta forma, no por completo, y aquí, por aquí, voy a pasar esta hebra de color violeta. Así hago el cambio de color. Ahora vamos a unir los dos extremos de esta manera.
vamos a enganchar la aguja en la segunda cadena que tejimos aquí y vamos a tejer un punto deslizado o punto enano y levantamos 2 cadenas al aire y vamos a continuar tejiendo la ronda número 6. Esta ronda la vamos a tejer en BLO, es decir, en las hebras de atrás del tejido o de los puntos. En esta ronda vamos a tejer 2 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto. Tejemos 2 puntos medios altos, uno en cada punto, y luego tejemos un aumento de medio punto alto, es decir, 2 medios puntos altos en uno mismo. Y así vamos a realizarlo hasta finalizar la ronda. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al finalizar tendremos un total de 24 medios puntos altos. Tejeremos toda esta secuencia en las hebras de atrás. Y aquí ya tejí el último aumento. Y ahora vamos a unir los 2 extremos. Unimos tejiendo un punto deslizado en la cadena que levantamos en la segunda y seguidamente levantamos 2 cadenas. Esto lo vamos a repetir en cada vuelta, al finalizar cada vuelta. E iniciamos la ronda número 7. En esta ronda vamos a tejer en las 2 hebras. Vamos a tomar las 2 hebras y vamos a tejer 3 medios puntos altos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces de nuevo, es decir, hasta finalizar toda la ronda. Al finalizar tendremos un total de 30 medios puntos altos. Y ahora continúo con la siguiente ronda. Uno los 2 extremos con un punto deslizado y luego tejo 2 cadenas. En esta ronda, la número 8, vamos a tejer la secuencia de 4 medios puntos altos, uno en cada punto, y seguidamente un aumento de medio punto alto. Esta secuencia, igualmente que las otras, la vamos a repetir 6 veces, es decir, hasta finalizar la ronda. Como aquí, que ya he finalizado. Y así es como nos iría quedando el tejido. Continuamos tejiendo, unimos los 2 extremos mediante un punto deslizado y luego 2 cadenas. En la ronda número 9 vamos a tejer la secuencia de 5 medios puntos altos, y un aumento de medio punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir hasta finalizar la ronda. Y aquí ya he finalizado con mi último aumento. Esta sería la última ronda de aumentos. Así que vamos a unir los 2 extremos y tejemos 2 cadenas. Ahora, desde la ronda número 10 a la número 13, vamos a tejer 42 medios puntos altos. Es decir, que vamos a tejer 4 rondas de medios puntos altos. Vamos a tejer un medio punto alto sobre otro, sin aumentar.
Así que voy a tejer mis 4 rondas y ya les muestro a continuación. Y listo, aquí ya he tejido mis rondas y al finalizar cada una he unido los extremos y levantado 2 cadenas. Y este sería el resultado. Ahora vamos a pasar a tejer la parte del farolado inferior del vestido. Levantamos 2 cadenas y continuamos con la ronda número 14. En esta ronda vamos a tejer únicamente en las hebras adelanteras, es decir, en FLO. Tejeremos tomando solamente la hebra adelantera. En esta ronda vamos a tejer 42 medios puntos altos. Es decir, que vamos a tejer medios puntos normales hasta finalizar toda la ronda. Y aquí ya estoy finalizando mis últimos puntitos. Listo, así es como ha quedado. Como pueden ver, quedaron las hebras adelanteras vacías. Ahora por último unimos los 2 extremos y esta vez vamos a cortar la hebra de hilo, porque vamos a agregar un nuevo color, que será el blanco. Vamos a tomar el hilo de color blanco y vamos a agregarlo en las hebras adelanteras que nos sobraron. Así que voy a tejer un nudo deslizado para poder agregar el color en el vestido. Y ahora lo que haremos será tejer en las hebras adelanteras que nos sobraron de la ronda número 13, ¿sí? Ya que en la 14 tejimos en las hebras adelanteras, ahora vamos a tejer en las hebras traseras. En estas engancho la aguja, paso el hilo blanco y tejo 2 cadenas. En este mismo punto voy a tejer un punto alto. Esta sería la ronda número 14, pero en las hebras de atrás. Así que bueno, en esta ronda vamos a tejer la secuencia de un punto alto y seguidamente una cadena. En el siguiente punto, un punto alto y una cadena. En el siguiente, un punto alto y una cadena. Y así. Un punto alto y una cadena hasta finalizar toda la ronda. Como verán, aquí ya estoy finalizando. Tejo mi último punto alto. Y en este último no tejemos una cadena, ya que vamos a unir los 2 extremos mediante un punto deslizado. Así. Y cortamos la hebra. No te olvides de esconder todos los sobrantes de hebra que nos han quedado a lo largo del tejido. Y así es como nos quedaría.
Y ahora vamos a tejer el borde inferior del corset, que sería este. Vamos a tomar el mismo color del corset, que sería el rosa claro, y vamos a tejer en las hebras adelanteras que nos sobraron de la ronda número 5. Tejemos una cadena y vamos a agregar este color. Primero posicionamos el vestido así y vamos a tejer de derecha a izquierda. Aquí en la primera cadena vamos a enganchar la aguja y vamos a agregar el color de esta manera. Una vez agregado, tejo una cadena, paso al siguiente punto y tejo un punto deslizado. Vamos a tejer 5 puntos deslizados, contando este como el primero. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos deslizados o punto enano. Luego voy a tejer 2 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo. Tejo el primero y el segundo. Ahora vamos a tejer un aumento de medio punto alto. Es decir, que voy a tejer 2 medios puntos altos en un mismo punto. Luego vamos a tejer un aumento de punto alto. Tejo un punto alto y antes de tejer el otro tejo una cadena. Y ahora sí tejo el otro punto alto. Todo esto en un mismo punto. Y ahora repetimos la misma secuencia. Un aumento de medio punto alto. Luego 2 puntos bajos, uno en cada punto. Y luego 5 puntos deslizados, uno en cada punto. Y así finalizaríamos esta ronda. Ahora cortamos la hebra de hilo. Y por supuesto no te olvides de esconder estos sobrantes de lana. Así. Y así es como nos ha quedado este lindo borde del corset. Por último vamos a pasar a bordar los detalles del vestido. Tomamos un hilo en color blanco y vamos a bordar el detalle del corset de esta manera. Por último, hacemos un nudo, un lacito, y así es como a mí me ha quedado. Le da un toque muy lindo al vestido. Tomamos
tomamos una hebra en color morado oscuro y vamos a bordar de esta manera. Haremos lo mismo en la parte de atrás también. Y este ha sido el resultado. Ahora en la punta del ángulo del borde del corset vamos a dar una puntada para que quede fijo con ayuda de la aguja lanera. Y bueno, aquí ya he realizado todos los arreglos finales y así es como quedaría el vestido una vez confeccionado. Y eso quiere decir que hasta aquí ha llegado este tutorial de la primera parte de Rapunzel. En los próximos videos vamos a estar realizando el resto de la princesita, así que no te lo pierdas. Nos vemos en la segunda y tercera parte de este tutorial.